Iniciamos la clase de este día, martes 5 de octubre del 2021, con la presencia de las personas como son Juan José, Karina, Priscila. Se está uniendo Marlene Mercedes Torres. ¿Me logra ver y escuchar, Marlene? Sí, licenciado. Ok, gracias. Bueno, con Juan José, Karina Guadalupe, Marlene Mercedes y Priscila Etzemaní empezamos la clase de este día. Se une Rodolfo Humberto. Rodolfo Humberto, ¿me logra ver y escuchar? Correcto, correcto. Gracias, muy amable. Bueno, como iniciamos la clase, ¿verdad? Es la clasificación de los derechos subjetivos que vamos a ver esta noche, ¿verdad? Y sobre esa, pues, empezamos a decir que es cuando nos referimos a estos derechos subjetivos, a la propia, como son los derechos, esta clasificación, ¿verdad? Vamos a ver varias clasificaciones en las cuales se establecen, ¿verdad? Entre esas están los derechos subjetivos de propia conducta, derechos subjetivos de conducta ajena, relativos, absolutos, subjetivos privados, subjetivos públicos, la clasificación calciana, los derechos del obligado y del pretensor, los derechos subjetivos dependientes e independientes, ¿verdad? Para culminar con eso y en esta clasificación de estos derechos, ¿verdad? Entonces, para iniciar sobre esto, pues debo decir que los derechos subjetivos suelen ser divididos, ¿verdad? En derechos a la propia conducta y a la conducta ajena. En este caso, pues como el caso típico de la primera especie, como los referimos a los derechos de propia conducta, se cita el derecho de propiedad, ¿verdad? El dueño de una cosa está facultado para usarla, obviamente venderla, permutarla, etcétera. Cualquier título traslaticio de dominio que pueda hacer en ella, está facultado el dueño a hacerlo. Ahora bien, estas y las demás facultades que la ley le concede, refiriéndose a la actividad propia del propietario y que son por consiguiente derechos de su propia conducta que se deben de establecer o se determinan por ese medio, ¿verdad? Permítame. Buenas noches, William Nolasco. ¿Me logra ver y escuchar? William Nolasco. Buenas noches, licenciado. ¿Me logra ver y escuchar, William Nolasco? Sí, perfectamente. Gracias, muy amable. A usted. Bueno, entonces, como les iba diciendo, pues estas obviamente son facultades que la ley le concede pues a esta persona, ¿va? Y refiriéndose obviamente a la actividad del propietario y por consiguiente son, ¿verdad? Derechos a su propia conducta. En cambio, mi derecho a exigir la devolución de un libro que he prestado que no se refiere a mi propio comportamiento, sino a la de la otra persona, ¿verdad? Si el que ha hecho un depósito desea que de lo depositado le sea devuelto, tiene que recurrir al depositario, ¿verdad? Si el dueño de una finca quiere vivir en ella, le basta con ejercitar el jus iutendi o el derecho de uso, ¿va? Y no a menester de la intervención de otros sujetos, ¿verdad? Porque, o sea, que los otros determinen o especifiquen que o le dan la aprobación, ¿verdad? Para que él pudiese gozar de su derecho, ¿verdad? Como siendo un dueño de esa propiedad. Cuando el derecho de la propia conducta es de hacer algo, llámese facultad allendi, ¿verdad? Cuando es de no hacer algo, se denomina facultades omitendi, ¿verdad? El derecho a la conducta ajena recibe por su parte la denominación de facultad exige, ¿verdad? Cuando se determina con ello, ¿verdad? De conducta ajena. Y la facultad omitendi, ¿verdad? Que existe en dos casos. Cuando hablamos de esta, pues el primero está constituido por el derecho a la omisión de una conducta ilícita, ¿verdad? Y el segundo está por todo el mundo, que todo el mundo tiene que no ejercitar sus derechos cuando ésta no se fecunda o no se funda en una obligación propia. Es así como vemos si una conducta está vedada, tengo el derecho de omitirla. Si he prestado $100, por decir el caso, a un amigo, puedo, si lo deseo, ¿verdad?
no reclamarle el pago de la deuda, pero eso está a mi voluntad subjetiva de hacerlo o no hacerlo. Tanto la facultad Allendi como la omitendi son correlativas de un deber universal de respeto. En ello difiere la facultad exigendi, que todo el caso es correlativo del deber de una o más personas individualmente determinadas. ¿Sí? En el caso de las facultades de hacer y de omitir, el cumplimiento del deber de respeto permite al titular el pacífico ejercicio de las mismas, obviamente sin necesidad, ¿verdad?, de pedir nada a los sujetos pasivos de la relación. En la facultad exigen, por el contrario, el concurso del obligado resulta indispensable determinarlo, aun cuando es cierto, ¿verdad?, que es cierto que en algunos derechos el aspecto más obvio es el que se refiere a la conducta del titular y en otros se refiere a la ajena. No es menos cierto que en toda la facultad existen los dos aspectos de que habla la doctrina, o que de alguna manera estén de una manera híbrida, ¿verdad? En cuanto a la posibilidad de hacer o no omitir lícito algo. El derecho subjetivo obviamente implica siempre la autorización o facultamiento, ¿verdad?, de cierta conducta positiva o negativa del titular. Esto ocurre lo mismo en el caso de los reales, ¿verdad? Que que los de crédito. Cuando me hablo en los casos de los reales, de los derechos reales que pueden haber, ¿verdad? Y de los créditos, ¿verdad? Vivir en su propia casa es actividad del propietario, como es actividad del comprador reclamar la entrega de una mercancía. En ese sentido, toda facultad jurídica refiere a la conducta del derecho habiente, ¿verdad? Pero como los derechos subjetivos implican la exigencia de un deber impuesto a otras personas, el titular no solo está autorizado para proceder de cierto modo, sino para exigir de los sujetos pasivos el cumplimiento de sus obligaciones. Volviendo a los ejemplos, ¿verdad?, diremos que el dueño de un inmueble no solo tiene el derecho de vivir en él, sino el de pretender que los demás no se lo impidan. De manera semejante, el que compra un reloj tiene el derecho, ¿verdad?, a la conducta impuesta al vendedor, o sea, y puede exigirle la observancia de lo prescrito, lo que supone, pues, obviamente una actividad del mismo comprador, ¿verdad? En ese caso, vemos la diferencia entre ese derecho de propia conducta y derecho subjetivo de conducta ajena. En el caso de derechos relativos y absolutos, permítanme. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Jonathan. ¿Me logra ver y escuchar? Jonathan Asensio. Buenas noches, Jonathan Asensio. ¿Me logra ver y escuchar? Lick, no le escucho, disculpe. Buenas noches. Jonathan. Yo creo que el mío es, Lick. ¿Me escuchan los demás? ¿Verdad que me escuchan Sí, o no me sí, escuchan? Sí se escucha, pero él dice que sí, no lo escucha. Me imagino que es el Ok. Bueno, gracias. Bueno, siguiendo con lo mismo, pero que se lo logre entrar, ¿verdad? Para que siga escuchando lo de la clase. Pero indistintamente en esto, pues, ¿verdad? Cuando hablamos con los derechos relativos y derechos absolutos, debo de decirle que un derecho es relativo cuando la obligación correspondiente incumbe a uno o varios sujetos, ¿verdad? Individualmente determinados. Y cuando es absoluto, cuando el deber correlativo es una obligación universal de respeto, ¿verdad?, que debe de hacerse. Permítanme. Perdón, que estaba contestándole ahí a Jonathan. Ok, Jonathan. Bueno, cuando les hablo del derecho relativos y derechos absolutos, debemos de tomar en cuenta que un derecho relativo es cuando la obligación correspondiente, perdón, incumbe a uno o varios sujetos, ¿verdad?, individualmente determinados. Y cuando es absoluto, cuando el deber correlativo es una obligación universal de respeto, ¿verdad? Las definiciones pues se dan pues que los derechos relativos valen frente a una o varias personas determinadas, mientras que los absolutos, ¿verdad?, de alguna manera existen frente
frente a todos, ¿verdad? La categoría típica de los relativos es de los derechos de crédito, llamados también personales, en oposición a los reales, ¿verdad? Estos últimos representan el grupo más característico de los absolutos. La distinción se funda en la naturaleza del sujeto pasivo y de la prestación. Es así como el derecho es absoluto cuando los sujetos pasivos constituyen la universalidad de las personas a quienes se impone una obligación negativa, es decir, una abstención de hacerlo. Por ejemplo, el derecho que cada quien tiene sobre su propio nombre, ¿verdad? Obliga a los demás a abstenerse de usurparlo, ¿verdad? Y esto ya lo se puede ver, pues, en el caso de la ley del nombre de la persona natural, que establece que en ese sentido, o sea, una persona tiene de alguna manera un nombre propio, ¿verdad? Que, puede determinarse pues desde el momento que nace, ¿verdad? Ahí está establecido a partir del artículo 14 y siguiente de la ley del nombre, ¿verdad? Y ahí vemos que le obliga a abstenerse de usurparlo. Cualquier persona no puede usurpar el nombre de uno, ¿verdad? Porque es un nombre propio determinado por una persona. Si bien es cierto, pueden haber situaciones como homónimos, ¿verdad? Que incluso los homónimos pueden llegar hasta, bueno, para comentarle, una persona homónima es una persona que tiene los mismos nombres, que dos personas tienen los mismos nombres, pues, y esa homonimia puede llegar a que los mismos apellidos, los mismos nombres, los mismos apellidos, y hasta incluso los mismos nombres de sus padres, ¿verdad? A eso se le llama homonimia. La ley del nombre de la persona natural también establece que es una de las causales para por lo menos allá por el 24 de la ley de nombre, que puede ser de cambiarse el nombre o incluso de apellido en los supuestos, pues, si es impropio de la persona, ¿verdad? Que es homonimia, impropio de la persona y, ¿cómo que le llaman esto? Que sea lesivo a la dignidad del hombre, ¿verdad? Etcétera. En esos supuestos la ley lo establece, o que sea impropio al sexo también, ¿verdad? En esas características habla la ley del nombre que debe de hacerse, pues, para determinarse en eso. En este caso, cuando habló del derecho absoluto, cuando un sujeto pasivo constituye la universalidad de las personas, pues, a quien se pone una obligación negativa, es decir, una abstención. Por eso es que hablo que el ejemplo, pues, que el derecho de cada quien tiene su propio nombre, ¿verdad? Nombre que implica la identidad que se establece, ¿verdad? El derecho de la identidad, que obviamente el derecho de la identidad está establecida en nuestros asientos de partida de nacimiento, desde el momento que nacemos y que nuestros padres nos inscriben en los registros del estado familiar, el registro del estado familiar de las alcaldías municipales donde hemos nacido o donde son domiciliados nuestros padres, y así lo dice el 28 de la ley transitoria, ¿verdad? Pero indistintamente eso, pues, el ejemplo es que el derecho que cada quien tiene su propio nombre y obliga a los demás a abstenerse de usurparlo, ¿verdad? Los derechos son relativos, por ejemplo, los que se derivan de un convenio. Solo pueden ser sujetos pasivos las personas que han sido partes en el mismo o sus causahabientes, ¿verdad? Que se pueden determinar, lo que determinan personas que han convenido entre sí y que no pueden beneficiar ni perjudicar a otros. Tal es el caso que pueden haber, bueno, un sinfín de situaciones de convenios que pueden haber y se establecen incluso en instituciones como pueden ser la Procuraduría General de la República para aspectos meramente civiles, laborales, ¿verdad? Convenios, ¿verdad? E incluso familia. Bueno, cuando hablamos de familia, pues hay situaciones también como alimentos, ¿verdad? Y que son convenios, obviamente, que son, por eso hablamos de derechos que son relativos. ¿Por qué? Porque derivan de un convenio, de todo lo que se establece en el mismo, ¿verdad? Y por eso se les dice que solo pueden ser sujetos pasivos las personas que han sido partes en el mismo o sus causahabientes. Y por eso hablaba de alimentos, porque en ese caso, aunque los padres estén disputando una cuota alimenticia para sus hijos, los principales personas beneficiadas van a ser los hijos, ¿verdad? Por lo que determinadas personas han convenido entre sí y no pueden beneficiarse ni perjudicar a otro, ¿verdad? Y por eso se le llaman derechos, pues, en este caso, derechos no absolutos, sino derechos relativos, ¿verdad? Que pueden ser entre ellos, ¿verdad? Entonces, sabemos que el derecho subjetivo no consiste en la voluntad ni en los intereses del titular,
aun cuando pueda reconcordar con ellos. La esencia de todo derecho estriba en una posibilidad jurídica, no un interés o un querer, sino un estar autorizado o facultado para hacer o no hacer algo. En aquellos casos en que se dan los supuestos que condicionan el nacimiento del mismo derecho, ¿verdad? En el ámbito de la naturaleza no hay autorizaciones ni permisos, solo encontramos fuerzas, poderes o atributos. Quien dice la facultad en sentido jurídico refiere a una posibilidad de acción concordante, ¿verdad? Con una norma, no a hechos ni fenómenos volitivos, ¿verdad? Si una norma me otorga la facultad de proceder de tal o cual manera, no es necesario que mi comportamiento coincida efectivamente con aquella, ni que haya concordancia entre mi voluntad y mi derecho, aun cuando no haya uso de las facultades que la ley me conceda. Estas subsisten, ya que la existencia no depende de que yo lo ejercite. La distinción no solo conviene, como algunos afirman, el derecho privado, ¿verdad? Es una distinción general aplicable también al público. El derecho de petición es relativo, ¿verdad? Porque existe frente a determinados órganos del Estado. Los de libertad son absolutos, ya que pueden hacerse valer contra cualquiera, ¿verdad? No pocos autores sostienen, ¿verdad?, que todo derecho relativo es el propio tiempo y en cierto respecto, ¿verdad?, absoluto, porque en su ejercicio deben de ser respetados, ¿verdad?, por todo el mundo. El de exigir la devolución de un depósito, por ejemplo, no existe únicamente frente al depositario, sino frente a los demás. ¿Por qué? Porque estos están obligados a no impedir al depositante que se lo haga valer. Solo que no se trata de un mismo derecho, sino de dos, ¿verdad? Relativo el primero, absoluto el segundo. Aquella facultad, la de reclamar la cosa, existe frente al depositario. Está la de ejercitar o no ejercitar el primer derecho, y es absoluto, existe erga omne, o de cumplimiento, o de obligatorio cumplimiento para cualquiera, ¿va? Además, el primero es personal y el segundo es de la libertad. O sea, el primero, que es el abstracto, ¿verdad? El absoluto, ¿verdad? Y el otro, pues, de alguna manera es el relativo, que determina para la libertad, ¿verdad? En el caso del derecho subjetivo, privados y públicos que se establecen, que se determinan, ¿verdad? En eso vemos que paralelamente a la distinción entre derecho privado y derecho público objetivo, ¿verdad? Se habla de derechos subjetivos privados y públicos. Mejor dicho, la primera clasificación relativa al derecho como un sistema de normas que ha sido aplicada al derecho como un conjunto de facultades, habiendo estudiado ya los criterios de los autores, ¿verdad?, que hemos hablado, que se han propuesto para distinguir aquellos conceptos. Es necesario repetir las explicaciones y hay que limitarnos a indicar cuáles son las facultades jurídicas que, de acuerdo con las teorías más recientes, suelen ser consideradas como derechos subjetivos públicos y cuáles son derechos subjetivos privados. Cuando nos vemos a los derechos subjetivos públicos, se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Los personales o de crédito y los reales. El fundamento de la distinción radica, como se va a explicar en supuestos posteriores, ¿verdad?, en el índole de deberes correlativos y de la determinación o indeterminación de los sujetos obligados, ¿verdad? En materia de derechos subjetivos públicos, ¿verdad?, se distingue según tres clasificaciones de facultades, y eso puede ser, pues, como derecho subjetivo, el derecho a la libertad, el derecho que se traduce en la facultad de pedir la intervención del Estado en provecho de intereses individuales, y el derecho político, ¿verdad? El conjunto de los derechos públicos de una persona constituye, según la terminología, ¿verdad?, del estatus del sujeto, es la suma de facultades que los particulares tienen frente al poder público, pues, y representan una serie de limitaciones que el Estado se impone a sí mismo. Si bien es cierto, hay en materia de derechos subjetivos públicos, ¿verdad?, como se establece que como derecho a la libertad y como derecho que se traduce en la facultad de pedir la intervención del Estado en provecho de intereses individuales y derechos políticos, ¿verdad?, vemos que esas libertades son a partir de el supuesto de poder determinar o no, hacer una acción o no, y también, pues, hacerla, pues, obviamente en la facultad de pedir la intervención
del Estado en provecho de sus intereses individuales como persona, ¿verdad? Lo que me perjudica, ¿verdad? Y cuando hablamos de derechos políticos, pues desde el momento que vemos esa situación que puede generar, pues obviamente hay un interés, pues obviamente de pertenecer a una, pues como servidor, como funcionario, pues hay un interés legítimo que obviamente se vuelve como individuales, ¿verdad? Vemos también el caso de la clasificación que se da, pues la clasificación kelsiana o kelsiana. En esta, pues, se da, en el caso, pues, la conducta humana que describe, pues, este supuesto. Cuando habla de la clasificación kelsiana de los derechos subjetivos, la conducta humana que describe Kelsen puede hallarse en la triple relación con el orden jurídico. O bien el hombre está sometido a la norma o bien la produce, es decir, participa en una creación de algún modo, o bien está libre frente a la misma, es decir, no tiene con ella la menor relación. Sin embargo, se habla de libertad en sentido amplio. Siempre que la relación con la norma no es subordinación, ¿verdad? En el primer caso, obviamente, la relación del hombre con el orden jurídico es la de pasividad. En el segundo, pues la de la actividad es el tercero, la de la negatividad. Cuando la relación entre la conducta y los preceptos jurídicos es puramente negativa, cuando se dice que el sujeto es libre frente a la norma, o para que emplear la terminología tradicional, esto combatida por Kelsen, ¿verdad? Que el sujeto tiene el derecho de ejecutar u omitir aquellos actos no regulados de ningún modo por la ley. Si el hombre se encuentra en relación pasiva frente al orden jurídico, su conducta no representa el ejercicio de un derecho, sino que se traduce en el cumplimiento o la violación de un deber, según concuerde o no con la exigencia de ese orden, ¿verdad? Debo de decir que cuando el sujeto tiene el derecho de ejecutar u omitir aquellos actos no regulados de ningún modo por la ley, es cuando la ley manda, permite o prohíbe, ¿verdad? Si la ley no prohíbe, ¿verdad? Tampoco manda, y la persona se queda en un supuesto de pasividad, como dice la ley, ¿verdad? Como se determina, pues el hombre se encuentra en una relación pasiva frente al orden jurídico. Es decir, la normativa, pues obviamente no le está prohibiendo una situación, ¿verdad? La puede hacer, pero tampoco él la quiere realizar, pues por eso es que el hombre se encuentra en una relación pasiva frente a ese orden jurídico, y su conducta no representa el ejercicio de un derecho, sino que se traduce en el cumplimiento o la violación de un deber, ¿verdad? Que según se acuerde o no con las exigencias de ese orden. Por último, debemos de decir que cuando la persona se halla en relación de actividad en el orden jurídico e intervención, ¿verdad? Que interviene en la creación de nuevas normas, su comportamiento parece como ejercicio de derechos subjetivos. La intervención del sujeto en la formación de voluntad del Estado puede manifestarse, ¿verdad? Esto pues en la creación de normas genéricas o en las normas individualizadas, ¿verdad? El primer caso, pues las genéricas, el acto de creación constituye el ejercicio de un derecho político, ¿verdad? La creación de normas individualizadas, esto pueden ser pues por medio de sentencias, resoluciones, ¿verdad? Administrativas, contrato, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí están determinadas para una persona en específica, ¿verdad? Individualizada por él. Lo que mirábamos antes, que para el hecho de que una persona en los convenios llegue ante una administración, ¿verdad? El supuesto también se da para el caso de resoluciones administrativas que pueden dar. En el supuesto de alimentos, como estábamos viendo, hay resoluciones administrativas propias dictadas por el Procurador General de la República o su Procurador Auxiliar, ¿verdad? Que determina o llega a ser, ¿verdad? Las veces que tiene esta facultad de procurador para realizarlo, pero esta resolución administrativa, este contrato que se obliga con las personas, etcétera, es una creación de normas individualizadas, ¿verdad? Es relativa unas veces por órganos del Estado cuando entra, ya sea por una resolución administrativa o judicial, y otras por particular ya indirectamente cuando son pues de alguna manera contratos, convenios que se pueden hacer. En la creación de normas individuales, el hecho
condicionante, perdón, del deber, que es siempre una manifestación de voluntad con el fin de provocar la conducta debida. Puede contener, ¿verdad?, o no la manifestación de voluntad del obligado. Es decir, puede ser un acto bilateral o unilateral. Ejemplo típico de esta unilateral especie es el acto imperativo estatal, la sentencia judicial, las resoluciones administrativas. En realidad, el concepto de derecho subjetivo no tiene aplicación en las teorías recientes. En este caso de creación de normas o de formas de voluntad estatal, ¿verdad?, se considera dicho acto más bien desde el punto de vista de función orgánica que del derecho subjetivo, si bien aquí no existe ninguna antítesis, ¿verdad?, puesto que el elector es considerado tanto como órgano, ¿verdad?, cuanto como sujeto de derecho, y la participación en la formación de la voluntad estatal, que es la definición oficial de los derechos políticos, que tiene que ser necesariamente función orgánica, ¿verdad?, para establecerse o para determinarse. Buenas noches, Nancy. ¿Me logra ver y escuchar? Buenas noches, Nancy. ¿Me logra ver y escuchar? Hola, buenas noches. Sí, licenciado. Las Okay, disculpas que me conecté tarde, venía de camino. Entonces, no hay problema. No hay ya problema. estoy acá en mi casa. Gracias, Nancy. Bueno, gracias. Bueno, siguiendo con esto, pues estamos hablando en la clasificación, pues de clasificación kelsiana, ¿verdad? Estamos hablando que en esa realidad de concepto del derecho subjetivo, ¿verdad?, que se da, no tiene aplicación en teorías recientes, como les decía, ¿verdad? En este caso de creación de normas o definición de voluntad estatal, se considera dicho acto más bien desde el punto de vista de la función orgánica que el derecho subjetivo. Si bien aquí no existe ningún antítesis, puesto que el lector es considerado tanto como órgano cuanto como sujeto de derecho, obviamente, ¿verdad? Y la participación en la formación de la voluntad estatal, que es la definición oficial de los derechos políticos, y tiene que ser necesariamente función orgánica. Es indudable que en los casos de los actos políticos individuales realizados por regla general, los órganos investidos en la calidad de funcionarios, ¿verdad?, el carácter funcionarista desplaza la orientación subjetiva que late en el concepto, obviamente, ¿verdad?, de facultad jurídica. En general, podemos decir que no se habla de derecho del órgano, sino de sus facultades, de su competencia, entendiéndose por competencia no solo el límite de su poder jurídico, sino ese mismo poder. Sin embargo, hay excepciones, así por ejemplo la competencia de los monarcas, que recibían generalmente la denominación del derecho, ¿verdad? Un segundo caso de fundación unilateral de deberes, pues existe por determinación de ciertas normas, las cuales hacen, ¿verdad?, depender de la realización del acto coactivo, así como la totalidad de procedimiento preparatorio del mismo, de una manifestación de voluntad del perjudiciado, de la acción, demanda o querella que pueda hacer, ¿verdad? Precisamente en este caso se habla de existencia de derechos subjetivos propiamente dicho. Realmente es entonces cuando el interés individual es particularmente atendido, pero desde el momento en que el presunto titular de un interés tiene a su disposición el orden jurídico, participa en grado extraordinario en la formación de voluntad estatal, traducida en el acto individual de la sentencia o el acto administrativo, ¿verdad? En el caso típico de la fundación bilateral de deberes, se constituye el negocio jurídico del contrato, pues las normas generales prescriben que, siendo dada la condición de la manifestación consciente, ¿verdad?, de la voluntad de dos hombres, ambos o solo uno de ellos viene al obligado a comportarse de acuerdo con lo pactado. Es el caso típico del derecho subjetivo privado, aunque también aquí el derecho subjetivo consiste en una participación en la formación de una voluntad estatal, en la creación del orden jurídico, pues ese hecho, conocido con el nombre de autonomía privada, ¿verdad?, o autonomía de la voluntad, pues no existe otra cosa que una delegación de ley, pues a las partes contratantes para determinar por sí misma el contenido de las normas jurídicas individuales, es decir, continuar con el proceso de creación jurídica, ¿verdad? Lo que pueden ser, puede resolverse y pueden determinarse a partir de lo que cada persona llega a pactar, ¿verdad? Y como les decía, en el caso, pues,
El caso típico del derecho subjetivo privado, pues, aunque el derecho subjetivo consiste en una participación en la formación de una voluntad estatal, ¿verdad? En la creación del orden jurídico. Las ideas, de alguna manera, quedan resumidas para cuando el caso que podemos decir que esa pasividad que puede generar de una persona puede determinarse el deber jurídico, ¿verdad? La negatividad podemos ver de la libertad de hacerlo o no hacerlo. Y la actividad, pues obviamente, es la de los derechos subjetivos, cuando queremos promoverlos o ponderar nuestros derechos para establecerlos o para determinarlos, ¿verdad? En ese sentido, pues la creación de normas generales serán los derechos políticos, ¿verdad? Que de alguna manera las crean, pero la creación de esas normas individualizadas pueden partir por particulares o por órganos del Estado. Como hablamos, ¿verdad? Antes, esas cuando son particulares, obviamente está la unilateralidad, ¿verdad? Y la bilateralidad. Cuando hablamos del derecho de la unilateralidad, es obviamente el derecho de acción, el derecho que yo tengo de accionar pues, solicitarlo ante los tribunales, ante dependencias administrativas, ese derecho de acción que yo tengo para promover una pretensión, ¿verdad? Establecida o determinada por norma, por constitución, etcétera. Pero la bilateralidad son derechos privados subjetivos que obviamente llegan a establecerse a partir de supuestos obviamente determinados, sea por contratos que obviamente ahí son ley para cada una de las partes que se llegan a obligar, pues son derechos privados subjetivos que entre ellos llegan a determinarse, ¿verdad? Por órgano de Estado debemos de entender que son sentencias judiciales, resoluciones administrativas que se determinan por que el órgano del Estado pues llega a resolver una situación donde ambas partes no pueden llegar a un consenso, ¿verdad? Y necesitan de una tercera persona que deba de resolver su situación, ¿verdad? Y esta puede ser ya sea judicial, por medio de procesos, diligencias, o ya sea en medio de la administración pública, por medio de resoluciones que dicta la misma administración pública, ¿verdad? Y estas se dan también por competencias que la misma ley le otorga a cada una para establecerse. Al tratarse de la acción y de los derechos políticos, de alguna manera hay que hacer la crítica de la clasificación precedente que pueden haber, ¿verdad? Y que pueden establecerse para ellos, pero en el supuesto es que están esas creación de normas individualizadas, como les digo, ya sea como particulares o como del órgano del Estado. Ahora bien, el derecho del obligado, el derecho del pretensor, como se establece, ¿verdad? En ese sentido, vemos que ese derecho, pues la persona pasible de un derecho subjetivo, de un deber, perdón, la persona pasible de un deber jurídico tiene en todo caso el derecho de acatarlo. Por ejemplo, la obligación de cubrir un impuesto condiciona de manera necesaria la existencia de una facultad del contribuyente, la de pagar dichos impuestos, o pagarlos y no pagarlos, pues, pero si la ley no concediese a los sujetos a quienes impone las obligaciones del derecho de cumplirlas, serían contradictorias, ya que ordenaría y prohibiría al propio tiempo un mismo proceder, empleando una expresión que aparece a menudo, ¿verdad? Podríamos decir que todo deber jurídico se funda en el derecho de acatarlo, aun y cuando en ninguna norma se haga mención de este último. No por ello deja de existir vinculado indisolublemente las obligaciones que el orden jurídico estatuye. Tal facultad deriva, lógicamente, del mismo deber jurídico. Se llama derecho del obligado por ser el que este tiene de cumplir con su deber, a diferencia de los que se reducen al cumplimiento de una obligación propia. Hay otros que no se fundan en un deber del titular. Por ejemplo, el concedido mutuamente, va de exigir el mutuario el pago de una deuda. No se basa en una obligación de acreedor. Al referirse al derecho subjetivo, los juristas emplean el término en ese sentido, es decir, que el derecho no fecundado es un deber del derechohabiente, ¿verdad? De exigir, obviamente, ese crédito que no se ha cumplido a partir de que, como habíamos hablado, los derechos incluso para el caso de mutuos, ¿verdad? Mutuos hipotecarios, mutuos prendarios, etcétera, por la figura que se hayan utilizado, que se exige, ¿verdad? En este caso, en contrato, ¿verdad?
para exigir al mutuario el pago de la deuda no se basa en una obligación del acreedor, ¿verdad? De quien otorga ese mutuo, sino que obviamente del deudor. Al referirse al derecho subjetivo, los juristas, por eso digo, emplean el término en ese sentido, es decir, el derecho que no funda en un derecho del derechohabiente, ¿verdad? Ahora bien, los derechos subjetivos dependientes e independientes que se establecen, ¿verdad? En este sentido, se ven pues que forman el primer grupo los que se basan en otro derecho o un derecho jurídico del titular, integran pues obviamente los independientes, ¿verdad? De alguna manera pues para los no fundados en un deber u otro derecho del mismo sujeto. La facultad de disponer de nuestras propiedades es independiente, ya que no dimana de un deber jurídico, la que se otorga al ciudadano de intervenir en elecciones presidenciales, ¿verdad? Es en cambio independiente, pues que se funda el deber de votar, ¿verdad? Los derechos subjetivos de la segunda especie pueden tener fundamento en una obligación, ¿verdad? Caso en el cual son derechos del obligado de basarse en otro derecho, en cuyo caso se traduce en la facultad de escoger entre el ejercicio y el no ejercicio del que quien condiciona su existencia, el de elegir entre otro ejercicio, no ejercicio de otro que se llama la libertad. Como pueden ver, en ese caso, pues, los derechos subjetivos dependientes e independientes forman, como les dije, pues, derechos de un deber jurídico del titular que se determina y se integran, pues, obviamente al independiente, ¿verdad? Por eso es que los no fundados en un deber o en otro derecho del mismo sujeto, pues, la facultad de disponer de nuestras propiedades independiente, ya que no dimana un derecho jurídico, lo que obviamente se determina, ¿verdad?, como una consecuencia, pero en el caso, pues, de los independientes se otorga, como para el caso, pues, que al ciudadano se otorga intervenir en las elecciones presidenciales, ¿verdad?, de diputados, de alcaldes, en cambio dependen, pues, o sea, no son dependientes, puesto que se fundan en un deber de votar, ¿verdad? En el caso de los derechos subjetivos, obviamente, ¿verdad?, de la segunda especie o de que termina como independientes, ¿verdad?, pueden tener su fundamento en una obligación, ¿verdad? Y es por eso que son derechos del obligado a basarse en otro derecho, ¿verdad? En cuyo caso se traduce en la facultad de que escoger el ejercicio y no ejercicio del que condiciona su existencia, el de elegir en el ejercicio o no ejercicio del otro, que se llama la libertad. Si ustedes ven ese supuesto para todos los derechos, para toda esa clasificación que hemos visto esta noche, que se establecen como los derechos subjetivos, ¿verdad?, tienen el común determinado para el derecho de la libertad para las personas, ¿verdad? Cuando vemos esa clasificación de los derechos subjetivos de propia conducta, los derechos subjetivos de conducta ajena, derechos relativos absolutos, relativos, ¿verdad? Esos derechos privados, esos derechos públicos, ¿verdad? La clasificación kelsiana que le determina para esa clasificación, los derechos del obligado y del pretensor, y los derechos subjetivos independientes. En ese sentido, vemos que en esta clasificación de los derechos subjetivos, como se establece, como se determinan, es a partir del hecho de que dentro de esa esfera jurídica de la persona, para establecerse, determinarse, ¿verdad?, en su clasificación, pues como persona que tiene ese derecho subjetivo, ¿verdad?, para determinar, pues, ¿verdad?, es obviamente de acuerdo a su obrar, pues, ¿verdad? Entonces, es así como vemos en este caso, ¿verdad?, de la clasificación de los derechos subjetivos para determinar. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, ¿verdad? En este supuesto de los derechos subjetivos. Debo de decir también que de estos derechos subjetivos o jus puniendi son partir de las facultades y potestades jurídicas que obviamente inherentes de las personas por razón de la naturaleza, ¿verdad? Y que obviamente también parte de los contratos y otras cosas admisibles en derecho. Un poder obviamente reconocido por el ordenamiento jurídico a la persona para que dentro de su ámbito de libertad, ¿verdad? Por eso le digo, redunda todo en la libertad, pues actúe de manera que estime más conveniente para satisfacer sus necesidades e intereses
junto a una correspondiente protección o tutela de su defensa. Y esto, aunque siempre delimitado por el interés general de la sociedad, pues esa es la facultad, obviamente, que reconocida a la persona por ley, que le permite efectuar determinados actos que se establecen, un poder otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de los intereses que le merecen a su tutela del derecho, ¿verdad? Y es a partir como esa tutela del derecho que también se dimana para hacer la exigencia, ¿verdad?, frente a situaciones que se le son vulneradas. Un derecho subjetivo nace por una norma jurídica que puede ser una ley o también un contrato a través de un acuerdo de voluntades para que pueda hacerse efectivo este derecho sobre otra persona determinada. Y esto, cuando hablo de acuerdo de voluntades, obviamente también hasta puede ser por convenios, ¿verdad? Convenios que llegan a hacerse o establecerse. La cara contrapuesta de un derecho subjetivo es una obligación. Todo derecho supone para una o más personas una obligación de respetarlo, ya sea de forma activa, o sea, una obligación de hacer, ¿verdad? Ese respeto que se debe de hacer, o de alguna manera pasiva, una obligación de no hacer. En cuanto a corrientes, ¿verdad?, que se establecen por los autores, que se consideran los derechos subjetivos como la base del ordenamiento jurídico, que obviamente enfatizan la primacía del consenso. Esto pues entre los individuos como fuente de legitimidad, en contraposición a los que enfatizan que la validez de las instituciones no se sujetan al libre albedrío, obviamente, ¿verdad?, de aquellos que nacen en un seno, también llamadas del derecho objetivo, ¿verdad? La libre aceptación por parte de los miembros de una comunidad del orden que la sujeta a la misma, o pues sí, que la representan, ¿verdad?, o que se determinan, ¿verdad?, y su contrato social. Esto pues obviamente se topa a los ojos de los representantes del derecho objetivo, cuyo máximo exponentes han sido incluso como Hegel, que ha establecido como una dificultad que desde su punto de vista es insalvable cuando determina que los miembros de una comunidad no pueden fundar, ¿verdad?, su posibilidad ni la legitimidad de sus instituciones, ¿verdad? Y que cada persona se encuentra en un estatus de tal en su seno a merced de su integración misma. El derecho obviamente subjetivo también designa la facultad de hacer o exigir algo en lo que la norma reconoce a favor del sujeto, ¿verdad? Por eso es la clasificación, y eso que atiende a la conducta del debido, ¿verdad? Obviamente cuando hemos explicado esta noche, pues que teniendo la conducta debida se distingue entre los derechos subjetivos a la conducta ajena o propia, ¿verdad? Ya habíamos dicho que con la conducta ajena o propia, ¿verdad?, esa conducta propia de hacer u omitir, no hacer lo que yo diga, pues, sino que hacer porque la misma ley me lo da, ¿verdad?, como conducta propia para hacerlo, ¿verdad?, o omitirlo, ¿verdad?, porque no es hacer lo que yo diga, sino más bien lo que la norma me determina. Y cuando hablamos de la ley ajena, ¿verdad?, es una exigir, ¿verdad?, una conducta positiva que se haga algo, o negativa que no se haga algo, ¿verdad? Esa conducta ajena, ¿verdad?, me exige esa conducta positiva. Cuando hablo, obviamente, atendiendo a su efecto, ¿verdad?, que se distingue entre derechos subjetivos relativos y absolutos, ¿verdad?, como determinamos, el derecho, obviamente, derechos subjetivos relativos se hacen valer ante otras personas o personas concretamente identificadas. Y también vemos el derecho subjetivo absoluto que se hacen valer ante todas las personas que integran la sociedad. Obviamente también atendiendo a su origen, a su régimen jurídico, que de alguna manera se distingue entre derechos subjetivos públicos y privados. Pues, y cuando hablamos esta noche, incluso cuando en esos públicos determina a partir del conjunto de facultades que se hacen valer frente al Estado, y representa una serie de limitaciones que el Estado se impone a sí mismo, ¿verdad?, cuando lo hablamos de manera pública, pero cuando lo hablamos de manera privada, pues la facultad que se ejerce en las relaciones de particulares entre sí o con el Estado, cuando éste no actúa en su carácter de ente soberano, ¿verdad?, para realizarlos, para determinarlo. Pero a partir de ese supuesto es que se determina o se establece esa clasificación de los derechos subjetivos, ¿verdad? Esa clasificación
obviamente, como lo vemos, ¿verdad? Y cómo se clasifica. Hay pues algunos ejemplos y que se diferencian del derecho objetivo, como lo hemos estado hablando esta noche, ¿verdad? Por eso debemos de entender que como derecho subjetivo, cuando hablamos del derecho subjetivo, nos referimos al conjunto de potestades, libertades, facultades jurídicas que poseen los individuos, ¿verdad? Se sustentan en cualquier razón admisibles en el derecho como la naturaleza de alguna manera el acuerdo mutuo cuando hablamos de los contratos, ¿va? O el ordenamiento jurídico del derecho objetivo, ¿verdad? Que cuando hablamos del derecho objetivo, pues nos referimos a esas normas que se establecen, ¿verdad? El derecho subjetivo nace, debemos de entender lo que nace de una ley o un contrato a través del cual alguien adquiere un derecho sobre algo o sobre alguien y digamos, por mutuo acuerdo y siempre dentro del conjunto de obligaciones que contempla el marco jurídico de la nación, ¿verdad? Que visto así se trata de unas funciones o las derivadas del derecho objetivo, pues. Ahora bien, esa clasificación del derecho subjetivo, ya como los hemos explicado, pues, en esta noche y determinado, pues, que se clasifican, ¿verdad? En sus clasificaciones que se determinan, pues, y vuelvo a insistirle, ¿verdad? Que esa conducta propia, cuando hablamos en esa clasificación, es cuando permite hacer u omitir acciones, ¿verdad? Y en esa situación también en la conducta ajena, cuando permite exigir una conducta positiva, hacer algo, ¿verdad? O pasiva, dejar de hacer algo, ¿verdad? Como también en civiles también están de las obligaciones de no ser. Yo sé que en su momento ustedes los van a ver en derecho civil, no me acuerdo si es el 3 o 4, pero es obligaciones, ¿verdad? Pero en ese sentido van a ver ustedes esas obligaciones de no hacer, ¿verdad? Que la misma ley o contrato pudiesen determinarlo, pues, pero según su efecto, el derecho subjetivo también, ¿verdad? Como se los he dicho, da un aspecto o una clasificación relativa cuando se hace valer de un derecho frente a otra persona o personas identificadas concretamente, y en lo absoluto cuando se hace valer un derecho en el conjunto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí vemos también el caso, ¿verdad? Son ejemplos incluso de derechos subjetivos, pues, como les digo, la libertad de expresión o de culto que pueden haber, ¿verdad? En el caso, pues, que puedan venir de alguna manera exigido la ley, pues cuando habla el derecho de la libertad de expresión, que determina a partir de la Constitución de nuestra libertad, que lo establece en la Constitución, pues a partir de ese artículo 2 de la Constitución, donde habla de la libertad, pues, e incluso de la libertad de expresión, que van concatenado para otro tipo de libertades, no solamente de una, sino que de todas las libertades que nosotros podemos tener, y ahí podemos entrar, pues, la libertad de expresión y la libertad de culto, pero también lo tenemos los derechos familiares que establecen vínculos entre los ciudadanos. Esos derechos familiares que dan un vínculo entre los mismos ciudadanos. ¿Por qué? Porque me dan el derecho a la nacionalidad, me dan el derecho, pues, a que sea protegido por una nación, etcétera, ¿va? Pero también el derecho a la propiedad, es el libre ejercicio de la política, a la libre asociación, ¿verdad? Etcétera, que pueden haber. El derecho de autor, los derechos comerciales, ¿verdad? Como pueden ser compraventa de algún objeto inmueble, ¿verdad? O muebles, cosas inmuebles, ¿verdad? Ese derecho subjetivo y derecho objetivo, la diferencia fundamental entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo tiene que ver con la naturaleza de sus normas, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho subjetivo, rige los pactos entre ciudadanos según lo establecido por convenios de mutuo acuerdo, como son los contratos, pero es decir, se le debe construir a partir de una norma jurídica determinada o establecida como derecho objetivo. Por el contrario, el derecho, ¿verdad? El derecho subjetivo, como decía, ¿verdad? Por el contrario, podemos decir incluso por el derecho objetivo, rige la conducta de los individuos a través de la imposición de obligaciones, ¿verdad? De algún tipo, los cuales deben de ser aceptadas por ellos y reforzadas por el Estado, es decir, que son coercitivas, pues, o que se pudiesen exigir, ¿verdad?
Esta distinción también puede explicarse digamos, de una manera como que el derecho objetivo comprende las normas jurídicas que rigen la vida en sociedad, pues, mientras que el derecho subjetivo comprende los permisos y funciones derivados de normas objetivas establecidos. Por eso podemos poner ejemplos de la libertad de expresión, que es un derecho subjetivo, ya que cuenta con sus límites y ejercida a discreción de cada quien, pero esa misma libertad se encuentra a sus límites en una norma jurídica objetiva que lo establece, obviamente que se establece también en responsabilidades y eventuales consecuencias de abuso que pueden generar si es que hubiesen ese sentido de abuso, ¿verdad? Pero partimos de ese hecho del derecho subjetivo que se debe determinar, ¿verdad? De ese supuesto, ¿verdad? De determinarlos, ¿verdad? Ahora bien, esa clasificación, incluso hay, digamos, principales teorías sobre los derechos subjetivos que pueden haber, pues, que se han venido hablando, se han venido determinando, pero en términos simples, el concepto de derecho subjetivo se refiere al derecho como la facultad concreta de una persona que se pone al derecho objetivo, ¿verdad? Facultad concreta, se opone pues al derecho objetivo en el cual se hace referencia al derecho plasmado en las normas de manera abstracta, ¿verdad? Así se debería establecer, pues, por eso es que decía, de alguna manera, pues, en el Estado, pues, se establecen derechos propios a favor de personas, ¿verdad? Y determinados, pues, digamos que cuando atribuimos esa norma a un sujeto, se torna en facultad del derecho objetivo, cobra vida y se torna en subjetivo cuando se menciona de alguna manera que tienen derecho a protección de derechos humanos, ¿verdad? Esos derechos que se tienen que establecer, que se tienen que determinar, ¿verdad? Obviamente establecido por la norma, pues, y que son exigibles, ¿verdad? Por parte de cualquier persona que quisiera, ¿cómo decirlo? Hacerlo potenciar, ¿verdad? Frente a cualquier situación, ¿verdad? Eso que potenciar o promover mediante la acción de establecer algún derecho, pues obviamente entre los tribunales, ¿verdad? Esa acción que yo tengo para promoverlo, las acciones que legalmente me correspondan, pero partimos que el origen del derecho incluso de la sociedad, cuando hablamos de ese origen del derecho de la sociedad, ¿verdad? Producto social, cultural, histórico y político, pues que ha traído incluso como consecuencia que desde la doctrina se clasifican con arreglo a cuestiones prácticas. De este modo, de alguna manera, pues las clasificaciones existen y permiten comprender y vislumbrar las diversas maneras en las que el derecho puede ser abordado y manejado al mismo tiempo que se distingue su evaluación y dependiendo, pues, de las épocas y las doctrinas que se establecen, ¿sí? Por ello resulta importante el estudio de una, ¿verdad? De una de las tantas clasificaciones y que se determinan, como lo hemos visto en esta noche, en ese tema, incluso para estudiar la clasificación de los derechos en cuanto a su función dentro de un ordenamiento jurídico. Cuando hablamos dentro de un ordenamiento jurídico, nos estamos refiriendo dentro de las leyes, el código, reglamento, etcétera. Es decir, derecho subjetivo y el derecho objetivo que pueden determinarse, ¿verdad? Para establecer y pueden determinar, ¿verdad? Ese supuesto. Digamos que es una clasificación en una de las más importantes que incluso ha debido a que esta relación con la función del derecho dentro de un ordenamiento jurídico se determine y ese criterio permita diferenciar entre derecho incluso objetivo y derecho subjetivo, ¿verdad? Obviamente, debo de decir que ya vimos en el caso pues del derecho subjetivo que es cuando el conjunto de normas que pueden usarse para designar tanto un precepto aislado como un conjunto de normas, e incluso todo el sistema jurídico que decimos, ¿verdad? A manera de ejemplo, el derecho sucesorio, ¿verdad? Que pueden haber, ¿verdad? En nuestro país. En el caso, pues, del derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que contiene el sistema de derechos, ¿verdad? Que establecen, como en el caso de nosotros, ¿verdad? Como derecho salvadoreño, pues, el uso del concepto objetivo de alguna manera se encuentra a manera de ejemplo, ¿verdad? Que en nuestra Constitución
se puede incluso advertir que el derecho objetivo se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan el sistema democrático, ¿verdad? Salvadoreño que se establecen en ella, pues. Pero ese, digamos, que se sostenga ese derecho objetivo es un sistema de normas que rigen obligatoriamente, ¿verdad?, la vida humana en sociedad. Entonces, para nosotros el derecho objetivo es una norma o conjunto de normas jurídicas que permiten o prohíben o obligan una conducta y en su caso definen figuras dentro de un país en un tiempo determinado. Por su parte, el derecho subjetivo es una función de derecho objetivo que permite o es el permiso, digamos, que deriva de las normas, ¿verdad? En términos más prácticos, el derecho subjetivo es la facultad atribuida a las normas de derecho objetivo. Claro está, ¿verdad? Como un ejemplo claro que podemos poner también, ¿verdad?, de los conceptos, es el derecho que las personas tienen a manifestarse incluso, ¿verdad?, y ejercer esa libertad de expresión. Ese es el derecho subjetivo, esa libertad de expresión, atribución que cuenta con sus límites y que debe ser ejercida dentro de un marco de respeto y apego a las normas que regula el ejercicio de esa facultad, de ese derecho objetivo, ¿verdad? Es decir, yo tengo mi derecho a libertad de expresión como derecho subjetivo, que obviamente está pegado a la norma que regula el ejercicio de tal facultad, ¿verdad? Que esa facultad de libertad de expresión no deben de reñir de acuerdo a violación al derecho de honor, ¿verdad?, de otra persona. Pues, o sea, yo no puedo venir y estarlo calumniando, difamando a una persona. O sea, una cuestión es que yo tenga mi libertad de expresión, tenga situaciones que yo pueda generar, ¿verdad?, a partir de mi expresión, mi libertad, ¿verdad? Pero eso tampoco tiene que venir a vulnerar otros derechos de otras personas, ¿verdad? Y por eso ahí hay un apego a la norma que regula ese ejercicio de tal facultad, pues, como derecho objetivo, que hay un límite que yo tengo para, que no debo de sobrepasar, pues, en mi libertad de expresión, y que tampoco puedo generar o vulnerar ese derecho a otras personas. Resulta importante saber que el derecho subjetivo recibe nombre porque se refiere a un sujeto, ¿verdad?, a la persona a quien se otorga la facultad que le confiere la norma jurídica, o ese derecho objetivo, ¿verdad? En ese momento ya se sabe que el derecho objetivo es el derecho subjetivo, por lo que en condiciones de profundizar el tema, pues, de acuerdo a lo que incluso habla este libro de Eduardo García Maine, pues, donde habla que incluso trata el problema sobre el orden temporal del derecho objetivo y subjetivo. Esto es lo que determina qué es el derecho de primario, pues, y su objetivo o el subjetivo, pues, y visto así el problema se encontraría mal planteado porque no es una cuestión, digamos, de temporalidad, sino que ambos conceptos implican mutuamente, pues, que no hay derecho objetivo que no conceda facultades, ni derechos subjetivos que no dependan de una norma. Esto es que si existe la norma, existiría la facultad, ¿verdad? Y que pudiese generar, pues, para una situación reflexiva, como si puede existir el derecho subjetivo sin el derecho objetivo, porque no puede pasar así, ¿verdad? Siempre hay un límite que puede generar, pues, como derecho subjetivo y derecho objetivo. En conclusión, debo decir que el derecho objetivo se refiere al derecho como norma, ¿verdad? Y el derecho subjetivo que se refiere a la facultad derivada de una norma, esa facultad que me deriva, que me establece, ¿verdad? Para hacerlo, ¿verdad? Para determinarlo. ¿Sí? Se logra comprender. Se logra comprender en el supuesto que estamos hablando. Sí. Hola, hola. ¿Se logra comprender? Hola. Sí, correcto. Sí, licenciado. Ok, entonces, sobre este supuesto, como les digo, o sea, en esta noche, pues, hablar de ese supuesto de como derechos subjetivos, ¿verdad? Es una amplitud, ¿verdad? Para todo, incluso, pues, vuelvo a lo mismo, la idea
que pueden incluso determinar, ¿verdad? La situación para una persona, ya sea por la creación de normas individualizadas y determinadas, como se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Indistintamente para particulares o por órganos del Estado, para determinar en ese supuesto, ¿verdad? Debo de decir que incluso, pues, para esto podemos remitirnos a, bueno, la siguiente sesión, pues, para el derecho real y derechos personales que puedan haber, ¿verdad? Que se fundan a partir de cada una de las personas para determinarlo, ¿verdad? Pero es necesario establecerlo y determinarlo a partir de ese derecho, esa clasificación que genera o establece, ¿verdad? De supuesto, pues, como derechos subjetivos, ¿verdad? Obviamente hay un sinfín de derechos incluso que se plantean y que de forma instrumental y sin pretensión exhaustiva que se puedan determinar, pero incluso podemos hablar de derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, derechos generales o absolutos y derechos relativos, que pueden haber un sinfín, incluso derechos principales y derechos accesorios para como hablar como una, digamos, una clasificación de derechos subjetivos, pero cuando incluso estemos hablando hasta de ellos, como el derecho patrimonial y extrapatrimonial, debo decir que se va incluso a hablar de derechos subjetivos patrimoniales cuando el derecho subjetivo otorga a su titular un ámbito de poder valorable o evaluable en dinero. ¿Por qué? Porque obviamente es el patrimonio, ¿verdad? Frente a ellos, los derechos extrapatrimoniales representan el ámbito de poder de la persona que son reconocidos o atribuidos por el ordenamiento jurídico, ¿verdad? En atención a razones distintas de la puramente económica, ¿verdad? Por eso es que le llaman extrapatrimoniales, ¿verdad? También podemos incluso meter dentro de ellos los derechos generales o absolutos y derechos relativos, que incluso se habla de derechos absolutos o generales cuando el derecho subjetivo otorga a su titular un ámbito de poder que con carácter general debe ser respetado y reconocido por todos los demás miembros de la colectividad. Ejemplo es el derecho de la propiedad, ¿verdad? Como se los había dicho antes. Por contraposición, pues se clasifica de derecho relativo a todos aquellos que conceden a su titularidad la posibilidad de exigir a cualquier otra persona, pero no los demás en general, pues el desenvolvimiento de una conducta determinada. Y eso también se da a manera de ejemplo, pues los derechos derivados de la relación arrendador, ¿verdad? O arrendante y arrendatario, como pueden ser de un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de esos derechos relativos, los derechos obviamente principales y derechos accesorios, en ese sentido podemos ver, pues, cuando la pervivencia de un derecho subjetivo depende de la existencia o inexistencia de otros derechos subjetivos que sirvan incluso de fundamento. Esto, pues, para el caso de los derechos principales que se denominan, ¿verdad? Que se pueden denominar incluso accesorios, ¿verdad? Y respecto incluso, pues, que de algunos se pueden tomar, pues, principales. La distinción, entonces, que desempeña un papel importante en el derecho privado y en particular respecto a de las garantías. Esto podemos ver en los ejemplos, pues, más claro que el derecho accesorio sería el de hipoteca, ¿verdad? Que depende de la obligación con ella la garantiza, ¿verdad? Vemos cuando en los créditos bancarios o de instituciones crediticias, ¿verdad? Que es el común que se dan, llámese banco, llámese financiera, cooperativa, etcétera. Cuando compramos una casa, nosotros la compramos, nos dan el crédito, pero la garantía es esa hipoteca y depende con ella como una garantía, como una garantía, pues, de la obligación principal, ¿verdad? Por eso es que el ejemplo que da más claro es el del derecho de accesorio, ¿verdad? Sería el de hipoteca porque depende de la obligación que ella garantiza, ¿verdad? En relación entre derechos principales, obviamente, y accesorios, suelen asumirse de alguna manera, pues, para manifestar que la transmisión o extinción del derecho principal comporta paralelamente la misma consecuencia para el derecho accesorio que se puede determinar, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Para determinarlo o para establecerlo, ¿verdad? Como una clasificación, ¿verdad? De derecho subjetivo. Y así me pudiese incluso estarles diciendo un sinfín de ejemplos para esta clasificación, ¿verdad?
del derecho subjetivo, ¿verdad? Pero porque se determina, obviamente, a partir de que pudiésemos establecerlo, pues, pero puedo decir que como derecho, como concepto, tiene que estar caracterizado, pues, incluso por un conjunto de reglamentaciones y reglas que buscan regir al hombre, pues, cuando éste vive, obviamente, en sociedad, y ese mismo orden puede ser visto de diferentes ámbitos. Por eso, pues, pongo esos ejemplos, porque incluso, pues, si tomamos los reglamentos para regir relaciones entre comerciantes, obviamente vamos a ver que este es el derecho comercial, ¿verdad? Ese derecho comercial es el orden que rige las relaciones entre comerciantes, orden que deseado por ellos y también protegido por los órganos del Estado, que buscan que ese orden existente y deseado, pues, impere, ¿verdad? En protección. Incluso, pues, obviamente, tiempos atrás, ¿verdad? El hombre, en su afán de crecer constantemente, ha experimentado cambios que le han permitido, pues, obviamente, subsistir hasta nuestros tiempos, ¿va? Cambios que de alguna manera en la naturaleza, que le obligaron a buscar refugio en las cuevas, y más tarde que le llevaron a construir viviendas para mantenerse en un solo, ¿verdad?, sitio. Y obviamente esos cambios sociales donde se desenvolvía, que le permiten relacionarse con los demás y así poder vivir en grupo o en clanes, pero la evolución de raciocinio les dio facultad para pensar y mantener, pues, o pensar, ¿verdad? De alguna manera que defenderse, pues, de quienes querían dominarlo o librarse del yugo de quienes los oprimían, pero que se establecía incluso esa línea divisoria, pues, en sus derechos, ¿verdad? Por ese sentido, pues, el concepto de alguna manera de derecho subjetivo, y vuelvo a lo mismo, da una situación que lo faculta, como una facultad o poder, pues, de hacer valer sus propios derechos, que limitar los ajenos, y que posee, como digamos, como que poseer o exigir algo conforme a las normas jurídicas, pues, que existen incluso en elementos que pueden ser internos, ¿verdad? Como el caso del poder o señorío, que consiste en la posibilidad de hacer o querer conforme al imperio jurídico y dentro de sus límites, pues, por ejemplo, ya se los decía, pues, como antes, ¿verdad? Como dueño de una finca que puede explotarla, arrendarla, venderla y según la ley, ¿verdad? Y también lo formal o externo en ese sentido, como la pretensión que consiste en la posibilidad de exigir de otra persona el respeto de su poder o señorío, y como consecuencia la posibilidad de reaccionar contra todas las perturbaciones, ¿verdad?, que le ocasione el ejercicio de aquel, que también el límite del ordenamiento jurídico se pueden establecer. En todo ese derecho subjetivo existente y de elementos que, aunque parezcan más inminentemente uno u otro según el derecho que se trate, así pues tenemos incluso el derecho de la propiedad, ¿verdad?, que se destacan más elementos que pudieran determinar ese poder sobre la cosa, mientras que los derechos internos de crédito o de obligación sobresale el externo, que la pretensión, ya que se hacen valer contra personas determinadas, y esas pretensiones determinadas pueden hacerse incluso dirigiéndose directamente a personas que perturban, ¿verdad?, para exigirle el comportamiento debido, de abstención, de respeto o bien de cumplimiento de las obligaciones según el caso, derecho a la prestación que puedan haber, y también ocurriendo, ¿verdad?, a un órgano del Estado para que pongan en movimiento o en defensa propia el mecanismo coactivo del derecho a la acción. En ese sentido, restringiendo no incluye el elemento interno de poder del señorío, que se perfila únicamente en relación a su reverso, el poder jurídico, y con la protección brindada por la norma. O sea, digamos que se reduce y se coincide pues con el elemento externo, y en el que más concretamente en el derecho de la acción, ¿verdad? De alguna manera vemos también ese respeto del valor o bien de protección de la norma o bien jurídico, pues, que las personas se pueden encontrar intereses en él, ¿verdad?, ya sea de una forma pasiva en caso que no puedan nada, ¿verdad?, para que la norma sea aplicada, o para que le aplique la pena en caso de transgresión, o sea, cuando la persecución jurídica es incumbencia en los órganos del Estado que actúen de oficio, ¿va? Digamos, en forma de cooperación adicional en los actos jurídicos estatales para hacer valer sus intereses, ¿verdad? Y por eso puedo decir, pues, a manera de ejemplo, el derecho del ofendido a ser oído en un procedimiento penal, ¿verdad?,
Si ustedes ven los procedimientos penales, obviamente se establece y se dan ese derecho a la persona que sea escuchada. Dicho acto no le da ningún influjo pues decisivo sobre el acto de autoridad o sentencia que pueden determinarse, pero en forma de cooperación activa existe esa situación, ¿verdad? Cuando la declaración de agresión jurídica hecho por el interesado ocasiona a los órganos del Estado la obligación de aplicar la sanción extrema coactiva, y eso pues también vemos a manera de ejemplo pues la demanda, cuando ponemos una demanda judicial hecha por el acreedor contra el deudor pues moroso para cobrar su crédito, ¿verdad? En este caso, la persona interesada no es un espectador pasivo, ni tiene un papel accesorio de cooperación, sino que el sujeto autónomo de una cooperación activa en la realización de una acción de una sanción jurídica. Solamente en este caso existe el derecho subjetivo en sentido restringido, ¿verdad? De ahí, pues, obviamente la definición que el derecho subjetivo en sentido estricto o restringido es el poder exclusivo conferido a una persona para actuar en su ventaja la tutela jurídica, ¿verdad? Para determinarlo, para establecerlo, ¿verdad? De igual forma puede decirse que el derecho subjetivo supone normas objetivas donde se encuentran establecidos los supuestos de hecho, ¿verdad? O hipótesis legales que sustentan la acción en el sujeto que pretende ejercer. Sabemos que el derecho subjetivo es una mezcla, ¿verdad? De facultades, ¿verdad? Libertades, restricciones y posibilidades de acción, e igualmente que implican que implicaba o implica protección de derechos humanos, y en ese aspecto la protección del derecho subjetivo jamás puede exceder o desvirtuar el ordenamiento objetivo cuando éste ha tutelado determinado asunto, bien que se trate de algo material o moral para establecerlo. Pues toda persona obviamente ejercerá su derecho subjetivo toda vez que sea para esas excepciones que se cuentan en las llamadas fuentes indirectas, ¿verdad? Como podemos decir la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, los principios generales del derecho, en fuerza de que el derecho viene obligado a solucionar pues cualquier controversia que se le presente dentro de su ámbito. Ese es el cometido y la razón. Dicho de otra manera, en este caso se considera como existente una norma objetiva que, si bien no fue prevista o fue omitida, respaldada pues bajo el ejercicio legítimo de ese derecho subjetivo para establecerlo o determinarlo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos en el supuesto para determinarse, pues, en esa clasificación de los derechos subjetivos, ¿verdad? Para determinarse. Todo redunda en esa libertad, como les decía, para establecerlo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta para este momento, pues ya son las 7:41 pero no sé si tienen preguntas pues, para evacuarlas, para determinarlas, pues, sobre eso, pues los derechos tanto subjetivos como objetivos determinados y establecidos por las normas, ¿verdad? Y obviamente de mi forma de accionar, ¿verdad? Como persona que puedo establecer, ¿verdad? De acuerdo a mis libertades. No sé si hay alguna pregunta. ¿Me escuchan? Sí, Claro, todo claro. Pero está muy bien. Bueno, si no hay preguntas, pues nos vemos para la próxima clase, ¿verdad? Nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Continuamos a recordarles siempre, ¿verdad? Que el examen habíamos quedado que iba a ser para la próxima semana, ¿verdad? Para el 14, ¿verdad? Si no me equivoco, para el examen, el segundo examen de esta materia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos quedado para eso? Para el 14. Sí, habíamos quedado para el 14 el examen. ¿Se acuerdan? Sí, para el 14. Vale, ok. Parcial. Entonces, sí, el segundo parcial que estamos haciendo, ¿verdad? Les recuerdo porque, ¿verdad? Sería de este jueves que viene al otro que vamos a tener el examen, ¿verdad? Recordarles eso porque la semana de examen, ¿verdad? Es a partir, si no me equivoco, es del 11 al 17 de octubre, la segunda semana. Del 11 al 17 de octubre estamos hablando que es de la otra semana, de cabal del lunes 11
al domingo 17, ¿verdad? Entonces habíamos dejado el examen el jueves 14, ¿verdad? Les digo para efecto que se acuerden, ¿verdad? De hacer la evaluación, ¿verdad? Bueno, sin más, pues me despido de ustedes. ¿Sí me decían algo? No, que está bien, de acuerdo, lo he copiado. Ok, sin más, pues me despido de ustedes. Nos vemos para la próxima clase que sería el próximo jueves, ¿verdad? Cuídense y pues hacen una feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, buenas noches, licenciado. Gracias, buenas noches. Buenas noches.